Peter Anthony Scott Farquhar nació el 3 de enero de 1946 en Edimburgo, una ciudad con poco más de 480.000 habitantes ubicada en Escocia y que también es la capital del país. No se encontraron muchas informaciones sobre los padres de Peter. Lo único que se sabe es que su padre era médico y su madre ama de casa. Según distintas fuentes, Peter tuvo una buena infancia. Sus padres eran buenas personas y la familia estaba bien establecida económicamente. Durante su juventud, estudió en la Latimer Upper School, un prestigioso colegio con un sistema de selección de alumnos muy riguroso, ubicado en Londres, capital de Inglaterra. Tras finalizar la educación secundaria, Peter ingresó en el Churchill College, una facultad de la Universidad de Cambridge, también en Inglaterra. Fue en el Churchill College donde obtuvo un título de primera clase en letras. En los años siguientes, Peter dedicó gran parte de su vida a la docencia, ejerciendo como profesor de inglés y literatura durante 34 años. Según sus alumnos y colegas de trabajo, Peter era un profesional excepcional, que incluso llegó a recibir varios premios relacionados con su área de actuación. Además, era escritor y publicó un libro en el año 2010. Poco tiempo después de jubilarse como profesor en una escuela tradicional, Peter comenzó a impartir clases de literatura a algunos estudiantes del programa de doctorado de la Universidad de Buckingham. Mientras impartía clases en la Universidad de Buckingham, Peter conoció a un joven llamado Benjamin Field, más conocido como Ben. Ben era uno de sus alumnos, y con el paso del tiempo, comenzó a desarrollar una gran admiración por el profesor. Según diversas fuentes, Peter era el tipo de docente que, además de enseñar, construía vínculos cercanos con sus alumnos, y a lo largo de su carrera entabló amistad con casi todos aquellos a quienes dio clase. Michael Crick, un reconocido periodista británico y exalumno de Peter, afirmó en una entrevista que Peter tenía una gran capacidad para comprender a sus estudiantes y que muchos de ellos, además de verlo como un gran amigo, lo consideraban una especie de segundo padre. Sin embargo, la relación entre Peter y Ben fue más allá, y ambos iniciaron una relación sentimental. En ese momento, Peter tenía 67 años y Ben 25. Ben era licenciado en letras y cursaba un doctorado en literatura. Provenía de una familia profundamente religiosa y llevaba 6 años trabajando como director en una iglesia evangélica. Su padre, de hecho, era pastor en esa misma iglesia. Peter también era muy religioso e incluso llegó a considerar la posibilidad de convertirse algún día en predicador en la iglesia parroquial de Stowe, congregación a la que asistió durante más de 20 años. No obstante, Peter atravesaba un profundo conflicto interno debido a su orientación sexual, ya que era gay. En su mente, todo aquello era algo incorrecto y contrario a los principios de la iglesia. Además, Peter era una persona solitaria. A pesar de tener cierta facilidad para hacer amistades, se sentía profundamente solo. Sin embargo, todo eso cambió cuando conoció a Ben. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo sin ningún miedo. Peter se vio, por primera vez, seguro al lado de alguien y creyó que finalmente podría ser feliz, pero estaba equivocado. Ambos solían cenar en la casa del otro y pasear juntos por parques. Se dice que Peter no era una persona que consumiera mucho alcohol, pero después de iniciar su relación con Ben, comenzó a beber con mayor frecuencia. Poco a poco, Ben fue ganándose la confianza de Peter, y cuando éste estaba a punto de cumplir 68 años, Ben le pidió matrimonio. Evidentemente, esto hizo muy feliz a Peter, y en marzo de 2014, ambos formalizaron su unión en una pequeña ceremonia. Parecía que todo marchaba bien para Peter, y las personas que tenían contacto con él decían que se veía más feliz. Peter y Ben comenzaron a vivir en la misma casa, y prácticamente lo hacían todo juntos. En noviembre de ese mismo año, Peter actualizó su testamento, e incluyó a Ben como uno de los beneficiarios. En esta nueva versión del testamento, al fallecer Peter, Ben heredaría la casa en la que vivían y una suma de dinero que se encontraba en el banco. Sin embargo, existía una cláusula que establecía que Ben debía residir al menos 2 años en la misma vivienda que Peter para tener derecho a la casa. Para quienes observaban la relación desde fuera, el vínculo entre Peter y Ben parecía ser muy bueno. Pero poco tiempo después de que ambos comenzaron a vivir juntos, Ben empezó a mostrarse como una persona manipuladora y posesiva. Ben solía hurgar entre los objetos personales de Peter con la intención de encontrar algo que pudiera usar a su favor. Incluso comenzó a leer el diario personal de su pareja sin su consentimiento. También pasaba días enteros ignorando a Peter, sin dirigirle una sola palabra, aún viviendo bajo el mismo techo.
Solo volvía a hablarle después de que Peter lo complacía con algún regalo o le suplicaba atención. Según los relatos, una empleada doméstica que trabajaba en la casa fue despedida por Ben después de notar lo que estaba ocurriendo entre él y Peter. Como si eso no fuera suficiente, algunos meses después, ya en 2015, Ben comenzó a colocar tranquilizantes en las bebidas de Peter. Generalmente adquiría esos medicamentos por internet y con el tiempo, empezó a mezclarlos no solo en las bebidas, sino también en la comida. Debido a esto, Peter comenzó a mostrarse constantemente somnoliento y pasaba la mayor parte del día durmiendo. Para ese entonces, ya se encontraba completamente jubilado y había dejado de impartir clases en la Universidad de Buckingham. Vecinos relataron que llegaron a pasar semanas sin ver a Peter, ya que permanecía dentro de la casa, dopado, y lo único que hacía era dormir. De acuerdo con las fuentes, en un evento en el que Peter debía firmar autógrafos para los lectores de su libro, se encontraba visiblemente aturdido. En determinado momento, llegó a caerse y perder el conocimiento. En aquel entonces, antes de que se supiera la verdadera razón de lo ocurrido, comenzaron a circular rumores de que Peter estaba ebrio. Esto fue visto como una gran falta de respeto hacia sus seguidores y afectó negativamente su imagen. Con el tiempo, debido a la gran cantidad de tranquilizantes que estaba consumiendo sin saberlo, Peter comenzó a sufrir pérdida de memoria y también una notable pérdida de peso, ya que pasaba la mayor parte del tiempo dormido y no se alimentaba de forma adecuada. Pronto, las personas empezaron a notar el cambio físico en Peter, aunque aún no tenían idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Ben, no satisfecho con eso, también comenzó a jugar con la mente de Peter con la intención de hacerlo creer que estaba perdiendo la cordura. Cambiaba las contraseñas bancarias y de las tarjetas de Peter sin que él lo supiera, dejándolo completamente confundido. Además, tomaba a escondidas objetos importantes para el trabajo de Peter como escritor y los ocultaba. Cuando Peter se cansaba de buscarlos por toda la casa, Ben volvía a colocar los objetos exactamente en el mismo lugar donde Peter solía guardarlos. Todo esto sumió a Peter en una profunda confusión mental, y comenzó a creer que estaba volviéndose loco. Ante esta situación, Peter decidió contarle a Ben lo que estaba viviendo y le dijo que iba a concertar una cita con el médico. Ben, sabiendo que el médico probablemente solicitaría análisis de sangre en los que se detectaría la presencia de tranquilizantes, logró que Peter pospusiera la consulta el mayor tiempo posible y, durante ese intervalo, dejó de administrarle los fármacos. De este modo, cuando Peter finalmente se realizó los exámenes y no se detectó nada anormal, quedó aún más confundido. Para Peter, había algo muy grave ocurriendo con él, y el hecho de que los estudios no mostraran ninguna alteración lo llevó a pensar que su condición era peor de lo que había imaginado. Convencido de que en cualquier momento podía empeorar e incluso morir, Peter decidió modificar nuevamente su testamento. Esta vez, aumentó la cantidad de dinero que Ben recibiría y eliminó la cláusula que exigía que ambos convivieran al menos 2 años para que Ben tuviera derecho a quedarse con la casa. Así es, en lugar de pensar en sí mismo o en cualquier otra cosa, lo primero que hizo Peter fue pensar en Ben, el compañero en quien confiaba plenamente y de quien jamás sospechó que, en realidad, era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Tan solo 2 días después de haber modificado su testamento, Peter cayó por las escaleras y sufrió graves lesiones. No se encontraron informaciones que confirmen si se trató de un accidente o de algo provocado por su pareja. Lo cierto es que, debido a la gravedad de las heridas, Peter tuvo que permanecer hospitalizado durante un tiempo. En el hospital quedó bajo el cuidado constante de médicos y enfermeros, quienes no solo controlaban su medicación, sino también su alimentación. De esta manera, Ben ya no podía seguir drogando a Peter, ya que cualquier intento habría sido descubierto por el equipo médico del hospital. Durante los días que permaneció hospitalizado, Peter mostró una mejora significativa, ya que se alimentaba mejor y ya no estaba siendo drogado. Notó que su energía e incluso su memoria habían mejorado considerablemente. Sin embargo, a pesar de percibir esa mejoría física, no llegó a la conclusión de que se debía a lo que ocurría en su propia casa. Simplemente pensó que todo era resultado de los cuidados médicos que estaba recibiendo. Mientras Peter permanecía internado, Ben aprovechó su tiempo libre y la ausencia de su pareja para acercarse a otra persona. Se trataba de Anne Moore Martin, una mujer de 83 años en ese momento, que vivía apenas a 2 casas de distancia de la vivienda que compartían Peter y Ben. Ben solía halagar constantemente a Anne y le decía que se sentía muy solo. Anne, al igual que Peter,
también era una persona vulnerable y solitaria, y no tardó en caer en las manipulaciones de Ben. Cuando Peter recibió el alta médica y regresó a casa, Ben volvió a drogarlo. Mientras su compañero dormía profundamente, Ben iba a la casa de Ann, donde ambos solían cenar juntos y ver películas. Ben era muy hábil manipulando a las personas y aprovechándose de su necesidad emocional, y en poco tiempo de relación con la anciana, logró sacarle cerca de 5.000 euros. Incluso escribía mensajes y declaraciones en el espejo, les tomaba fotografías y se las enviaba a Ann. Con el paso del tiempo, Ben inició una relación con la mujer y comenzó a dormir en su casa. Según las fuentes, durante el día solía quedarse con Peter y por las noches con Ann. No se encontraron informaciones que confirmen si Peter conocía a Ann, ya que ambos vivían muy cerca el uno del otro desde hacía bastante tiempo. Es posible que incluso se conocieran, pero de alguna manera Ben logró evitar que ambos se comunicaran, impidiendo que surgieran sospechas. Después de que Peter modificara su testamento, asegurando que Ben heredara la mayor parte de sus bienes, Ben decidió que había llegado el momento de deshacerse de su compañero. El 26 de octubre de 2015, Ben provocó una sobredosis de sustancias en el organismo de Peter. Poco después de ingerirlas, Peter comenzó a sentirse somnoliento, se fue a la cama, perdió el conocimiento y falleció. Tras asegurarse de que Peter ya no tenía signos vitales, Ben tomó una botella de bebida alcohólica y la colocó casi vacía al lado de la cama. Además, mezcló distintos tipos de medicamentos con el resto de la bebida en la botella, con el objetivo de simular que había sido el propio Peter quien consumió los tranquilizantes de manera voluntaria. Al día siguiente, la empleada doméstica que realizaba la limpieza de la casa llegó para trabajar y encontró a Peter sin vida. Muy asustada, salió corriendo y fue a avisarle a Ben. Ben, por su parte, llamó a la ambulancia, que llegó rápidamente al lugar. La causa de la muerte fue determinada como intoxicación alcohólica, y las autoridades no llegaron a realizar una autopsia. Ben, actuando como el buen actor que era, se mostró profundamente afectado por la pérdida, e incluso llegó a decir a personas cercanas que no sabía cómo continuaría su vida sin Peter. Pocos meses después, Ben vendió la casa que había heredado de Peter y se quedó con el dinero. Poco después, Ben comenzó al acercarse aún más a Ann y le dijo que sería bueno que asumieran una relación. Al mismo tiempo, también le insinuaba que lo mejor sería que ella lo incluyera en su testamento. No está del todo claro qué tipo de argumentos utilizaba para justificar esa petición, pero lo que se sabe es que Ann siempre cambiaba de tema cuando él sacaba a relucir la cuestión del testamento. Ben se dio cuenta de que convencer a la anciana no sería una tarea sencilla. Entonces, comenzó a ejercer chantajes y juegos emocionales sobre ella, y Ann, temerosa de perderlo, terminó cediendo. Sin embargo, el abogado que Ann contrató para realizar las modificaciones en su testamento consideró que toda la situación era muy extraña. Por ello, el abogado se puso en contacto con un familiar cercano de la anciana y le explicó lo que estaba ocurriendo. Este familiar habló con Ann e intervino en sus intenciones. No obstante, pasado un tiempo, Ann volvió a cambiar de opinión y decidió incluir a Ben en su testamento. Ben utilizaba con Ann una estrategia distinta a la que había empleado con Peter. En lugar de drogarla y hacerle creer que estaba enferma o perdiendo la razón, la colmaba de halagos, le hacía regalos y trataba de convencerla de que había sido enviado por Dios para estar a su lado. Una de las acciones más perturbadoras que Ben llevó a cabo con Ann fue registrar imágenes comprometedoras de su intimidad, con el objetivo de obtener material que luego pudiera utilizar para ejercer chantaje contra ella. Ben continuó su relación con la anciana hasta que, en el año 2017, ella sufrió un accidente cerebrovascular y tuvo que ser hospitalizada. Durante esa internación, una sobrina de Ann se quedó a su cuidado en el hospital. Ambas comenzaron a conversar sobre sus vidas, y en medio de esas charlas, la anciana empezó a hablarle de Ben a su sobrina. Le contó lo bueno que era Ben con ella, que era un joven excelente y que creía que él era el amor de su vida. La sobrina se mostró muy curiosa y dijo que quería saber más. Fue entonces cuando, además de expresar cuánto admiraba a Ben, la anciana también le contó todo el dinero que ya le había entregado y que lo había incluido en su testamento. Evidentemente, la sobrina encontró todo aquello muy extraño. Para ella, Ben no era más que un oportunista que se estaba aprovechando de su tía. Sin que Ann lo supiera, la mujer decidió contactar a la policía y explicar toda la situación junto con sus sospechas. Tras recopilar algunas informaciones, los agentes decidieron iniciar una investigación. Mientras tanto, Ben intentó visitar a Ann en el hospital, pero fue impedido por la sobrina, quien no le permitió acercarse a la mujer.
Ben sintió que algo no iba bien y que probablemente había más personas desconfiando de él. Entonces decidió ir a la casa de Anne, que se encontraba vacía, y sustrajo varios objetos de valor, junto con cualquier evidencia que lo vinculara con la anciana. Ben hizo una verdadera limpieza en la vivienda con la intención de protegerse en caso de que la situación se complicara. Ben logró cargar todos esos objetos en su coche, pero antes de que pudiera abandonar la casa, la sobrina de Anne llegó al lugar y lo confrontó. Ella le preguntó a Ben cuáles eran sus verdaderas intenciones con su tía. Ben afirmó que lo que sentía por Anne era amor, un amor verdadero, y que estaba profundamente enamorado de ella. La sobrina no le creyó, y cuando entró en la casa, se dio cuenta de que faltaban algunas cosas, aunque no le dijo nada en ese momento. Algunos días después, Anne recibió el alta médica y regresó a su hogar. Muy preocupada, la sobrina decidió quedarse con ella, ya que sabía que, si se marchaba, Ben volvería para aprovecharse de la anciana. De este modo, ambas pasaron mucho tiempo juntas, y la sobrina le contó a Anne sobre sus sospechas respecto a Ben. También le dijo que había contactado a la policía para investigar al joven y que si Ben realmente era lo que ella creía, las autoridades lo descubrirían. Anne, en un primer momento, desaprobó las acciones de su sobrina, ya que sentía un gran aprecio por Ben, pero con el tiempo terminó comprendiendo la preocupación de su familiar. Poco después, la policía se puso en contacto con la sobrina y confirmó sus sospechas. Los detectives le informaron que Ben era un estafador ya conocido por las autoridades y responsable de numerosos delitos relacionados con fraudes. Al enterarse de esto, Anne quedó devastada, ya que, como se mencionó, sentía un gran cariño por Ben y jamás esperó algo así de él. Con el paso de los días, Anne fue cayendo en una profunda depresión. Perdió el apetito y las ganas de hacer cualquier cosa, y apenas 3 meses después de descubrir la verdad sobre Ben, falleció. Durante ese periodo, Ben ya no tuvo más contacto con ella, y la policía continuó investigándolo. Las autoridades decidieron exhumar el cuerpo de Peter y realizar un examen toxicológico, el cual confirmó que la causa de la muerte había sido una sobredosis de tranquilizantes. Ben fue arrestado y durante el juicio, la fiscalía presentó numerosas pruebas que demostraban su implicación en diversos fraudes. La fiscalía también presentó una lista con los nombres de varias víctimas de Ben, que incluía incluso a algunos de sus propios familiares. Un elemento clave para la investigación fue el extraño hábito que tenía Ben de enviarse correos electrónicos a sí mismo, en los que relataba todo lo que hacía, como si se tratara de informes personales. Entre esos correos se encontraban incluso planes detallados sobre distintas formas en las que pensaba en cometer el crimen contra Anne. Esto facilitó enormemente el trabajo de la policía y, en consecuencia, el de la fiscalía. Por su parte, la defensa de Ben solicitó que se realizara una evaluación psicológica del acusado antes de que se emitiera cualquier veredicto. El juez aceptó la solicitud y, tras la evaluación, se determinó que Ben padecía un trastorno de personalidad con rasgos narcisistas. También se concluyó que era incapaz de sentir culpa o remordimiento por sus actos. Para que se hagan una idea, Ben llegó a declarar durante el juicio que sentía placer en lo que hacía. Finalmente, Ben fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Peter y también se le ordenó devolver todo lo que había recibido como herencia de su pareja. No se encontraron informaciones concluyentes sobre si Ben actuó solo o con la ayuda de otras personas. Algunas fuentes señalan que pudo haber contado con la colaboración de su hermano y de un amigo que trabajaba como mago, pero no hay nada confirmado. De cualquier manera, este caso, como tantos otros, sirve como una advertencia sobre el cuidado que debemos tener con ciertas personas que entran en nuestras vidas.